Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este tercer webinar de esta especialidad de eficiencia energética. Esta especialidad la iniciamos ahora en este mes de noviembre. Comenzamos con conceptos básicos de eficiencia energética. La semana pasada pudimos ver cómo hacer eficiencia energética en el hogar y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer o cuáles son las soluciones que tenemos de eficiencia energética nosotros como Grupo Legrand para edificios, ya para un sector más terciario. Así que bienvenidos a todos. Veo ya nombres conocidos que se han conectado con nosotros varias veces en esta especialidad. Así que bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand desde hace ya un poquito más de un año. Y bueno, los voy a estar acompañando el día de hoy como moderadora de este webinar. Y como siempre inicio, además de darles la bienvenida y darles las gracias, entonces quería hablarles un poquitito acerca de esta plataforma que nos presta servicios, Click Meeting, muy rápidamente porque sé que ya todos ustedes la manejan muy bien, pero solo en caso de que haya alguna persona que se esté conectando con nosotros por primera vez. Así que bueno, si les hablo un poquito de esta plataforma, creo que lo más importante que ustedes deben conocer y saber es el chat. Ya en la parte inferior derecha, nosotros tenemos acá un chat donde ustedes van a poder escribir todos sus comentarios, por qué no saludarnos, comentarnos sus experiencias, pero lo más importante es hacer sus preguntas. Así que actualmente yo acabo de activar el modo preguntas, así que ya les debe aparecer un símbolo de interrogación en el chat, donde de esta forma, si ustedes lo tildan como pregunta, así lo vamos a tener bien presente, lo vamos a poder colocar en pantalla
en caso de que queden algunas para el final, porque estoy segura que el relator que nos toca el día de hoy está bastante pendiente del chat y casi siempre va respondiendo al instante, pero también es bueno porque así se resalta, sabemos que es una pregunta y no se pierde entre todos los comentarios del chat. Entonces es muy sencillo, simplemente escriben su pregunta, hacen clic en el símbolo de interrogación y la envían al chat. Yo igual voy a estar también muy atenta en caso de que tengan algún problema, ya sea con el audio, con el video, para poder asistirlos y que tengan la mejor experiencia con nosotros en esta capacitación. Además de eso, quiero comentarles también que vamos a tener la presentación disponible para descarga en la parte superior acá del chat, donde dice panel de evento, hay un botón que debe tener sus iniciales y si ustedes hacen clic ahí les van a aparecer dos pestañas, información del webinar y archivos compartidos. En la sección de archivos compartidos, en unos par de minutitos van a tener disponible la presentación que va a realizar el relator del día de hoy para que ustedes la puedan descargar. Y sé que hay algunos que tienen algunos problemitas con el antivirus al hacer este tipo de descargas, así que no hay ningún problema, podemos enviárselas, pero los que puedan, por favor, aprovechen de descargarla durante la sesión. Eso les quería comentar, también recomendarles que pueden mover esta ventana a B, donde me estoy viendo yo, la pueden acoplar y colocarla en la parte superior del chat para que así sea mejor y no les vaya a interferir con la presentación, tal vez tapando ciertos textos o imágenes. Así que esa es nuestra recomendación, darles la más cordial bienvenida a aquellos que recién se conectaron y a todos aquellos que se han ido conectando con nosotros en las distintas especialidades que hemos hecho en este mes de noviembre. Y bueno, ya saben que al finalizar este webinar les va a llegar entonces su diploma de participación tan pronto nosotros cerremos esta sesión a través de un correo electrónico automático. Y para todas aquellas personas que participen en todos los webinars de alguna especialidad, van a recibir un diploma adicional generado por el equipo de capacitación del Grupo Legrand. Así que eso como información para iniciar, y ahora no quiero quitarle más tiempo a Nicolás. Nicolás Vera es el relator, el presentador que va a estar con nosotros el día de hoy. Nicolás nos ha estado ayudando muchísimo este año con todas las capacitaciones que hemos tenido. Y bueno, Nico, bienvenido. Muchas gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y muchas gracias, Alba, y muchas gracias a todos los que están participando de este webinar. La eficiencia energética es un tema bien interesante. En las otras sesiones se han tratado temas desde el contexto más general y se ha ido aterrizando a distintas áreas de la eficiencia energética, y hoy día lo que vamos a ver son las soluciones que tiene el Grupo Legrand desde el punto de vista de la potencia eléctrica enfocadas en la eficiencia energética. Desde ya les digo que si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna consulta, la hagan directo en el chat. La hagan directo en el chat y yo voy a ir leyendo el chat y así vamos conversando y vamos aclarando las consultas de inmediato y haciendo un poquito más fluida la presentación y para también ir respondiendo a las dudas y enfocando un poco el tema hacia lo que ustedes quieran consultar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es principalmente las soluciones que tiene el Grupo Legrand enfocadas en la eficiencia energética en instalaciones como edificios, por ejemplo. Y básicamente el grupo tiene, en el área de la eficiencia energética, tiene dos espacios. Uno es la distribución eficiente de la energía, dentro de estas instalaciones, y el segundo es la medición y la gestión de la energía a través de elementos que pueden rescatar las variables eléctricas y llevarlas a un sistema centralizado que permita monitorear, gestionar, tomar decisiones y también controlar. Por ejemplo, controlar un automático en alguna circunstancia en la cual haya que sacar esa carga por algún pic de consumo, etc. Entonces, vamos a dividir esta presentación en dos grandes áreas, que es la distribución eficiente de la energía y la gestión de la energía. Entonces, vamos a empezar con la distribución eficiente de la energía desde el punto de la potencia eléctrica. Y desde el punto de la potencia eléctrica, el abanico de soluciones que Legrand ofrece es
totalmente amplio, o sea, es básicamente todo. Desde la celda de media tensión, el transformador de poder, el ducto de barra para la distribución de la energía por el lado de baja tensión del transformador hacia el tablero general, toda la línea de protecciones y envolventes que Legrand tiene bajo la norma IEC, la compensación de reactivos a través de bancos de condensadores y también la distribución dentro del edificio a través del ducto de barra de media potencia. Sería usualmente 630 amperes, 400 amperes. Entonces, acá, como se ve en esta imagen, está este abanico de soluciones enfocadas en la potencia eléctrica para edificios y desde el punto de vista de la eficiencia energética. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, por qué y cuál es la razón y la función que cumplen dentro de una instalación desde este punto de vista. Todo proyecto parte desde, estamos pensando en un edificio, entonces todo proyecto parte desde el empalme en media tensión de la compañía eléctrica. Por ejemplo, como se ve en la imagen, usualmente viene proyectado una celda de media tensión que suministra la compañía distribuidora y es la celda que la compañía pone y mediante la cual la compañía realiza el cobro de la energía consumida en la instalación. E inmediatamente después de la celda de media tensión que suministra la compañía viene la celda de media tensión que suministra el instalador eléctrico que ya está dentro del proyecto y que viene a ser parte de los elementos que el instalador eléctrico tiene que seleccionar según las especificaciones técnicas y los planos y comprar y luego instalar. Y esta celda de media tensión básicamente lo que hace es recibir los cables de media tensión y realizar algún tipo de operación de desconexión y protección, por ejemplo, y entregarle la media tensión al transformador de poder. Entonces, una celda de media tensión viene a ser un conjunto de módulos, cada uno con una función específica, que permite la conexión, por ejemplo, el seccionamiento, poner la instalación a tierra, por ejemplo, y la medida de la energía eléctrica en media tensión. Entonces, todos estos módulos que se ven acá son módulos que pueden conformar una celda de media tensión y que nosotros, obviamente, tenemos como parte de nuestra oferta. Usualmente, una celda de media tensión en un edificio, tiene un cubículo para la llegada de los cables. Son cables de media tensión, son cables que ocupan bastante espacio, que tienen que dar una... Mira, Juan, sí, en todo edificio, en todo proyecto, hay una celda que usualmente proporciona la compañía eléctrica, que suministra la compañía eléctrica, y luego tú tienes que llegar con esos cables a tu transformador. Y para llegar con esos cables al transformador tienes que suministrar una celda que vendría siendo la del proyecto, como se ve en esta lámina. A la izquierda está el empalme, que es una celda, básicamente, que suministra la compañía, y luego a la derecha está esta celda, sistema de protección y medida en media tensión, que tiene un cubículo de remonte. La celda es esta serie de cubículos, esa segunda celda que es parte del proyecto, un cubículo de remonte que es básicamente un módulo vacío para poder entrar desde la trinchera con los cables y luego conectar arriba, tiene unos accesorios de conexión a un cubículo que en este caso, por ejemplo, está midiendo, que en este caso tiene una celda que tiene un interruptor, perdón, que secciona y tiene un interruptor. Ese es otro cubículo. Es lo que se encuentra en la sala eléctrica, exacto. Esto que estamos viendo es básicamente la sala eléctrica de un edificio. Y luego tiene unas salidas, en este caso tiene dos, de protección fusible, dice, y que son otro módulo que tiene una salida para llegar a un transformador, en este caso, en este ejemplo, dos transformadores,
la celda distribuye dos salidas, por lo tanto a dos transformadores, y que tiene maniobra, protección y seccionamiento. El seccionamiento tiene un seccionador, protege a través de un fusible y te permite poner el sistema a tierra, maniobrar. Eso es una configuración muy común para los edificios. De hecho, ni siquiera la medida, porque la medida la tiene la celda de la compañía. Entonces, una configuración muy común es la celda de remonte para la llegada de los cables y luego la celda de salida de protección fusible para llegar en media tensión al transformador y tener la opción de proteger el transformador en el lado de media tensión con este fusible. Es una solución muy compacta, ocupa poco espacio, es modular. Los distintos módulos se pueden ir armando para conseguir la configuración que el proyecto y las especificaciones indican y es muy versátil en su configuración. Entonces, esta es nuestra celda, la oferta de celdas que nosotros suministramos. Y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una celda de media tensión. Acá está el diagrama a la izquierda de cómo sería la celda visualmente si uno la tuviera en la sala eléctrica aquí enfrente, y a la derecha eléctricamente. Tiene un módulo, el primer módulo, que es el módulo de remonte más una protección, es como un automático general en media tensión. Luego un segundo módulo que tiene medida, que te permite medir para tal vez contrarrestar y comparar la medida que tenga la compañía. Y luego tiene dos salidas hacia transformadores, que son esos módulos que se llaman FS, que son de seccionamiento, te permiten seccionar, protección y proteger a través de un fusible. Seccionamiento, protección, fusible, es básicamente el nombre que tiene. Entonces, esto sería más o menos una celda que está conformada por esta serie de módulos o cubículos que puede ser armada en distintas configuraciones porque es una solución modular. Luego, en la misma sala eléctrica, saliendo por este módulo FS, tú conectas la media tensión al lado de media tensión del transformador de poder. Y el transformador de poder es un elemento muy importante en la distribución eléctrica en corriente alterna, porque básicamente lo que hace es transformar la potencia, la energía que viene en media tensión y la lleva a baja tensión para tener los 220 volts en el enchufe del departamento del edificio. Ese proceso de transformación lo realiza el transformador, que es una máquina eléctrica. Nosotros comercializamos transformadores secos. El transformador seco es un transformador que está encapsulado, que está protegido, que se enfría en una resina, Por eso se llama seco en comparación con otros transformadores que tienen algún tipo de líquido para refrigerar, para enfriar. Lo que hay que entender de los transformadores es que son dos cosas. Primero, que un transformador seco es mejor que un transformador en aceite. Y segundo, que la temperatura es muy perjudicial para un transformador. Por lo tanto, tiene que ser enfriado, tiene que ser protegido y enfriado por algún elemento. En nuestro caso es el uso de una resina epóxica, que envuelve las bobinas del transformador, tanto de media tensión como de baja tensión, y que es un material muy, muy noble en comparación con, por ejemplo, cualquier líquido de refrigeración, como por ejemplo el aceite. Las soluciones de transformadores que están refrigerados en aceite son soluciones ya un poco obsoletas. Requieren primero ese líquido refrigerante es altamente contaminante y hay que hacerle una mantención y después de algunos años desecharlo, lo cual es un problema porque ¿dónde vas a botar ese líquido que es tan contaminante? Tiene un enorme riesgo de contaminación, riesgo de fuga de líquidos. La sal eléctrica para un transformador encapsulado en aceite, tú debes ponerle una trinchera y un elemento que pueda soportar algún tipo de fuga de este líquido que es tan contaminante, y obviamente requiere muchas más mantenciones. En cambio, el transformador seco encapsulado en resina, primero no
tiene mucho menor riesgo de que la temperatura lo incendie, no es inflamable. La resina es muy resistente a, por ejemplo, los cortocircuitos internos que tiene, y es un elemento inerte, no contamina. La resina puede ser desechada luego del final de la vida útil de un transformador, que es aproximadamente 20 años. Nosotros, además, desde el punto de vista de la eficiencia energética, estamos promoviendo un transformador verde. Vimos recién que había uno rojo, que es el transformador estándar, y un transformador verde. Y el transformador verde tiene esta ficha PEP. ¿Qué es la ficha PEP de un producto? La ficha PEP de un producto es una ficha que da fe de el ciclo de vida del producto y del impacto medioambiental que el producto tiene durante todo su ciclo de vida, desde la recolección de las materias primas, su funcionamiento y luego cuando el transformador hay que desecharlo. Por lo tanto, el que el transformador tenga esta ficha PEP significa que todos los elementos que conforman el transformador son o reciclables o desechables. Por lo tanto, no contaminan. Las bobinas se pueden reciclar, tenemos aluminio, tenemos cobre, y la resina es un material inerte, se puede botar a la basura, entre comillas, sin el riesgo de contaminación. Y eso es desde el punto de vista medioambiental. Y desde el punto de vista de la eficiencia energética, y es muy interesante, el transformador verde tiene menos pérdidas que el transformador rojo estándar. Y esto es un punto bastante importante porque el consumo de energía eléctrica solamente aumenta. O sea, a lo largo de la historia, el consumo de la energía eléctrica ha ido en aumento y ese aumento no se va a detener. Cada vez las instalaciones consumen más energía eléctrica y por lo tanto los edificios, que a veces son completamente eléctricos, van a solicitar a la red cada vez más energía eléctrica. Como consecuencia, uno de inmediato piensa que uno tiene que aumentar la generación de esa energía eléctrica. Pero no es necesariamente así, porque en las redes de distribución y en general en las instalaciones eléctricas hay energía que se pierde en forma de pérdidas, se disipa en forma de calor, se disipa porque no se distribuye de forma eficiente. Y para evitar la generación de energía eléctrica, una manera de conseguir más energía es haciendo que las redes y las instalaciones sean más eficientes. Por eso es tan importante la eficiencia eléctrica en un mundo donde hay una crisis medioambiental y donde hay un consumo de energía eléctrica que solamente crece. Por lo tanto, la eficiencia energética pasa a ser un tema muy relevante para poder mitigar este sobreconsumo, esta demanda que solamente aumenta. Yendo al transformador, que es una máquina eléctrica muy importante de un sistema, podemos ver cómo entre un transformador rojo, un transformador estándar, y un transformador verde, un transformador de alta eficiencia, hay menores pérdidas, tanto las pérdidas en vacío, cuando un transformador está en vacío, cuando no tiene carga conectada, por ejemplo, cuando disminuye mucho el consumo eléctrico de la instalación, como por ejemplo en la noche, el transformador, como es una máquina eléctrica, empieza a consumir energía para mantener su funcionamiento. Esas son pérdidas en vacío. Y si se miden en watts, que es básicamente lo que te cobra la compañía eléctrica, te cobra energía, te cobra kilowatt hora, pero te cobra potencia activa, watts. Y esas pérdidas se reducen de 2000 a 1500. O sea, es bastante energía la que se ahorra al pasar de un transformador estándar a un transformador de alta eficiencia. Y también las pérdidas bajo carga, que son pérdidas que se producen por el funcionamiento del transformador y que se disipan principalmente en forma de calor. También hay una reducción bastante grande de watts
en el funcionamiento del transformador. Entonces, si tú tienes un transformador que a lo largo de sus 20 años de vida útil es más eficiente, tú vas a demandar menos watts a la compañía, haciendo que se genere menos energía, pero también vas a pagar menos consumo eléctrico solo por el hecho de disminuir las pérdidas que esta máquina tiene, como todas las máquinas, en su funcionamiento. Hay dos cosas relevantes. Es un ahorro, lo que pasa es que el ahorro de 2.000 a 1.500 es un ahorro que está normado, es en una prueba. Entonces, no es que tú lo ahorres 500 watts por hora o 500 watts por día. La máquina en similares condiciones tiene una eficiencia mayor dependiendo del funcionamiento del transformador. Si tú quieres verlo a lo largo del tiempo, por ejemplo, un transformador verde que requiere una inversión inicial un poco mayor, estamos hablando de no más de un 5% de inversión inicial, esa inversión en términos de pérdida en un edificio se recupera en máximo 3 años. Y de ahí a los 20 años es solo ahorro de consumo. Hay otro tema importante, que es que el transformador de alta eficiencia emite menos ruido, que es otro tipo de contaminación, acá se ve en decibeles, y que su nivel de descargas parciales es menor a 5 versus el otro que es menor a 10. Esto también es importante. Las descargas parciales es una manera de medir qué tan noble es la resina o el material en el cual este transformador está encapsulado. Y en las descargas parciales son pequeñas descargas eléctricas que ocurren dentro de la resina. Por lo tanto, mientras de mejor calidad sea la resina, menor es el nivel de descargas parciales y logra una mejor protección y refrigeración del transformador. Y lo último, frente a estos dos tipos de transformadores, es que no sirve de nada poner en una especificación técnica que se necesita un transformador de alta eficiencia o de pérdidas reducidas. Eso es como decir diet, es como decir cualquier cosa que no significa nada. Lo que hay que especificar es la norma bajo la cual el transformador está fabricado. Y para un transformador estándar está la norma IEC 676, que es la norma de los transformadores, pero para los transformadores de alta eficiencia es la norma EN 50588. Si tú pones eso en la especificación, nadie te puede traer un transformador rojo pintado de verde diciendo que es de alta o de pérdidas reducidas. Esa es la única manera de especificar un transformador de alta eficiencia con estándares europeos. Y por último, obviamente todos nuestros transformadores cuentan con una certificación sísmica. Nosotros vivimos en Chile, donde hay terremotos, y todos vienen con los distintos accesorios como las sondas PT100 para medir la temperatura dentro de las bobinas, que van a una cajita, que esa cajita va registrando eso y tiene unos contactos para accionar algún tipo de alarma, para llevarlo a un sistema remoto, incluso lo puedes conectar a través de Modbus en una red para poder monitorearlo remotamente y saber cuál es la temperatura que está teniendo el transformador. También viene con un box que te permite evitar algún tipo de contactos con el transformador. Todo eso viene incluido en un transformador cuando tú compras uno. Si seguimos este recorrido como por la sala eléctrica, ya pasamos al lado de baja tensión del transformador y tenemos que llegar a la protección en baja que está usualmente en el tablero general, en la protección general del tablero general. Pero ¿cómo llego al tablero general desde el transformador? Bueno, hay ciertas piezas de ducto de barra que conectan el lado de baja tensión de un transformador con la protección general del tablero general, como se ve en esta imagen. Y esto es bastante útil. Esto es bastante útil
porque el ducto de barra es una solución muy compacta, rápida de instalar y que permite una distribución más eficiente. Vamos a hablar un poquito del ducto de barra en general. El ducto de barra son los conductores y su canalización, todo en una misma pieza prefabricada, lista para conectar e instalar. Eso es el ducto de barra. Entonces, tú tienes un sistema, por ejemplo, de escalerilla y cables recorriendo la sala eléctrica, pero la distribución la podrías hacer de forma más compacta, más rápida y más eficiente a través del ducto de barra. Por ejemplo, como se ve en esta imagen, el ducto de barra se puede utilizar para distribuir dentro de algún tipo de sala o para distribuir en estos como grandes bodegas o tiendas que son grandes bodegas y que pueden distribuir la energía. Es una solución compacta, optimiza el espacio, es una solución simple, que es fácil de armar y de instalar, y es una solución muy segura porque son piezas prefabricadas, que se le realizan pruebas, que tienen certificados, que están bajo una normativa IEC, por lo tanto, son muy fiables. ¿Por qué yo digo que además es una solución más eficiente? Porque al distribuir la energía dentro de este ducto de barra, la corriente se distribuye, la corriente eléctrica se distribuye de manera más uniforme por una barra que por un conductor cilíndrico. Por un conductor cilíndrico, los electrones tienden a viajar hacia el exterior del conductor, no utilizando de manera óptima el conductor y recalentando los bordes del conductor. Entonces, cuando estamos hablando de distribución de una sala eléctrica, no sé, 1000 amperes, o de una troncal de un edificio, 630, 400, 500 amperes, lo ideal es distribuir a través de un ducto de barra. Primero, porque te vas a ahorrar un montón de espacio. Segundo, porque la instalación es rápida. Y tercero, porque es más eficiente. Hay menos pérdidas por calor al distribuir a través de un ducto de barra. Lo que se ve en la imagen vendría siendo esta sala eléctrica de un edificio donde está a la izquierda la celda de media tensión de la compañía, luego la media tensión de la instalación, lo que vimos recién, la celda de media tensión, el transformador y luego a través de un ducto de barra distribuyendo al tablero de servicios comunes o tablero general. En muchos edificios hoy día, si no en todos, la distribución hacia los distintos pisos y departamentos se realiza a través de una troncal de ducto de barra que sale de un tablero que se llama tablero de ducto de barra. Y ese ducto de barra de media potencia sube por el shaft eléctrico desde la sala eléctrica hasta el último piso. Esa es la manera más compacta, más segura y más eficiente de distribuir la energía dentro de un edificio. Ahora, la oferta de ductos de barra que tiene Legrand es bastante amplia. Va desde los 25 amperes hasta los 6300 amperes. Entonces está dividida por distintas zonas. La pequeña, la de 25-40 amperes, principalmente un ducto de barra de iluminación, que es este que voy a mostrar ahora. Obviamente también tiene su ficha PEP. Aquí estamos hablando de elementos que no solo son eficientes desde el punto de vista de la distribución eléctrica, sino que además hay una preocupación de reducir el impacto medioambiental de cada uno de estos productos. Este ducto de barra de iluminación, el ducto de barra es la canalización y los conductores en una sola pieza, pero además permite alimentar las luminarias desde el mismo ducto de barra y colgarlas desde el mismo ducto de barra, y esto se cuelga. Las luminarias van acá y cada uno de estos tramos de ducto de barra puede unirse con otro tramo de ducto de barra para poder realizar un recorrido bastante libre y que se pueda ajustar a las necesidades de cualquier planta que requiera ser iluminada. Se ocupa mucho en bodegas, en
tiendas de retail que parecen bodegas, etc. Luego tenemos un ducto de barra de media potencia, que es el ducto de barra que distribuye hacia, por ejemplo, por la troncal de los edificios. Y para corrientes más grandes tenemos este, que es el Super Compact, que es un ducto de barra súper compacto y que distribuye hasta 6.300 amperes. Este es el ducto de barra que se usa usualmente para realizar esta pieza que va desde el lado de baja tensión del transformador a el lado, a la protección general de baja tensión que tiene el tablero general. Son obviamente piezas prefabricadas, están todos con todas las certificaciones que requieren, están bajo la normativa IEC, por lo tanto es una solución muy segura, muy compacta y que en edificios es la solución ideal para distribuir la energía dentro del edificio. En nuestro recorrido por la sala eléctrica ahora llegamos a, pasamos por la media tensión, la celda, el transformador, el ducto de barra que lleva a la protección general del tablero general. ¿Y qué tenemos nosotros para ofrecer en soluciones para este tablero general de nuestra sala eléctrica? Bueno, tenemos algo que es bastante importante y relevante, que es toda una gama de protecciones y de envolventes que están fabricados bajo la norma IEC 61439. Esta es una norma europea que tiene algunas características. Primero, quiere velar por elementos que tengan una mayor seguridad en que los tableros sean más seguros. No estamos hablando solo de los elementos, estamos hablando de los elementos, las protecciones, las envolventes y también del tablero armado, el tablero como se ve en la foto, el tablero armado y cableado según la norma IEC 61439. Es una norma que se preocupa del tablero como solución final, no solamente de los elementos que componen el tablero. Y lo que pretende es aumentar la seguridad, aumentar la continuidad de servicio, y otra cosa muy importante de esta norma es que es la norma que se toma como referencia en la nueva normativa eléctrica que va a entrar en vigencia en nuestro país. Y eso es algo bastante interesante. La nueva norma eléctrica ya está promulgada en el diario oficial. Y ahora el trámite, esto es como el 10%, está en ciertos trámites. Lo que falta es que se promulguen cada uno de los distintos pliegos técnicos. La nueva norma ya está en el diario oficial y luego van a ir apareciendo los pliegos técnicos. Y cada pliego técnico es como un capítulo que se refiere a un tema específico de las instalaciones eléctricas en baja tensión. Bueno, no solamente en baja tensión, pero... Y el pliego eléctrico, el pliego técnico número 2 se refiere a los tableros eléctricos. Y lo que dice ese pliego es que para todos los tableros de más de 800 amperes se va a tomar la norma IEC 61439 como referencia. Se debe aplicar la norma IEC 61439. Y esto es muy importante porque significa que de 800 amperes hacia arriba, lo único aceptable va a ser tableros armados bajo la norma IEC. ¿Y qué es lo que dice a grandes rasgos la norma IEC? La norma IEC dice básicamente dos cosas. Primero, que todos los elementos que conforman el tablero deben tener sus certificados de que están fabricados bajo esa norma IEC. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es, yo diría, lo más importante y lo nuevo, es que al tablero eléctrico armado y cableado hay que hacerle una serie de pruebas, de test, de verificaciones que están en la norma para poder asegurar la seguridad y la continuidad de servicio del tablero. Y estamos hablando de una serie de pruebas y de verificaciones que son por un lado visuales, que son por otro lado de maniobra y por otro lado son eléctricas. Nosotros, Legrand, tiene estos elementos, estas máquinas
para realizar las pruebas bajo la norma IEC. Por lo tanto, nosotros podemos dar fe de que el tablero está armado y cableado bajo la norma IEC 61439, lo cual va a ser una exigencia cuando se promulgue el pliego técnico de tableros eléctricos. Ahí, como se ve en la foto, esas son las dependencias de Legrand en Santiago, donde se le están realizando pruebas eléctricas a tableros eléctricos armados y cableados. Y esto es de verdad algo distinto que trae la norma y que va a cambiar un poco la forma en que uno ve y uno arma los tableros eléctricos de 800 amperes hacia arriba. Por ejemplo, hay dos pruebas, una que se llama tensión soportada a frecuencia industrial, donde hay una máquina que genera una rampa de tensión por un periodo de tiempo y la máquina va midiendo si es que hay alguna fuga dentro del tablero. Y esta prueba te da fe de que el tablero, de que los elementos del tablero han sido bien cableados, de que no hay una fase mezclada con otra, que no hay una pequeña fuga de corriente hacia algún elemento que no debería tener esa fuga. La prueba es bastante severa cuando tú tienes tableros con gran cantidad de automáticos modulares, por ejemplo, y no pasa la prueba, te obliga a revisar el cableado y la conexión de cada uno hasta que encuentra un cable suelto o alguna cosa que pudiese haberse algún error, algún detalle, entre comillas, que ocurre en el proceso de integración del tablero. Y la otra prueba es otra máquina que genera un impulso de 12 kilovolts por un periodo muy corto de tiempo y se somete el tablero a ese impulso. Y lo que hace esta prueba es verificar que las distancias de aislación son las adecuadas para que en caso de por ejemplo, cortocircuito, no salte un arco dentro del tablero entre una barra y otra o entre una barra y un punto que podría quedar energizado. Por ejemplo, la distancia que hay entre las barras, la cantidad de soportes que le pones a una barra para poder soportar el esfuerzo mecánico al cual está sometido en una condición de cortocircuito. Las barras se curvan y la distancia podría disminuir la distancia de aislación que hay entre las barras. Para eso son los soportes, para soportar ese esfuerzo mecánico, y por eso los soportes de barra deben tener un certificado para que se certifique hasta qué nivel de cortocircuito pueden soportar su equivalente, pero en esfuerzo mecánico. Los pernos de conexión, que a veces sobresalen demasiado desde las barras y crean unos bordes pequeños muy cerca de otros elementos que pudiesen quedar energizados. Esa prueba te revisa de forma eléctrica todo eso. Son pruebas bastante estrictas y que tenemos los elementos en nuestras dependencias para poder realizarlas. Y en todas estas instalaciones, al lado del tablero general, usualmente hay un banco de condensadores para la compensación de los reactivos, que es un tema que está asociado con la calidad de la energía, muy cerca de la eficiencia energética. Tú sabes que las cargas eléctricas, por ejemplo, un edificio o una planta, va a consumir potencia activa, los watts, como potencia reactiva, los kVAR. Y como únicamente el sistema está diseñado para cobrar, entre comillas, la potencia activa, B, cuando hay también potencia reactiva, esta también viaja por las mismas redes, por la red de distribución y por la red interna de nuestra instalación, por nuestro ducto de barra. Entonces, para limitar la cantidad de energía reactiva que viaja por nuestra instalación y que es demandada a la compañía, aparece esto que es el factor de potencia. El factor de potencia es una manera de medir la cantidad de energía reactiva que la instalación está demandando a la red de distribución. Y si el factor de potencia es menor a 0,3, la compañía de distribución está facultada para cobrarte una multa por mal factor de potencia, porque estás trayendo a tu instalación muchos
reactivos a través de la red de distribución. ¿Cómo se soluciona eso? Instalando un banco de condensadores. El banco de condensadores lo que hace es suministrar ese consumo de reactivos de forma local dentro de la instalación para que no pagues multa por factor de potencia y así también hacer más liviano el transporte de la energía por las redes de distribución. Por eso está ligado a la calidad de la energía y obviamente como va a haber menos energía circulando, va a haber menos disipación de calor y la red vas a alivianarlo un poco y va a ser una red un poco más eficiente. Entonces, todos estos edificios tienen un banco de condensadores situado usualmente al lado del tablero general, compensando, entregando la energía reactiva a la barra general del tablero general para poder así llevarla hacia las cargas que lo solicitan. Bancos de condensadores. Es todo un tema la compensación de reactivos. Entonces, lo que hemos visto en esta primera media hora es la distribución eficiente de la energía dentro de un edificio que hemos tomado como ejemplo y que va desde la celda de media tensión, el transformador de poder, el ducto de barra, en los tableros y toda la línea de protecciones y la compensación de reactivos a través del banco de condensadores. Básicamente lo que tenemos acá es toda la sala eléctrica y toda la troncal de distribución que sube por los shafts eléctricos de los edificios a través de un ducto de barra. Todo esto puede ser suministrado por Legrand desde el punto de vista de la eficiencia energética, con todo, obviamente, la asesoría que tu proyecto pueda requerir, tanto a nivel de el trazado del ducto de barra, la interconexión que puede haber entre los elementos y toda la asesoría para la instalación y el cálculo, por ejemplo, del banco de condensadores, para hacer que tu sala eléctrica y tu distribución de la energía dentro de tu proyecto, de tu edificio, sea eficiente. Entonces, obviamente tenemos toda la gama de elementos que se requieren, desde la celda de media tensión, transformador, ducto de barra, tableros generales, tableros de servicios comunes, tableros de departamento también, bancos de condensadores y ducto de barra para la distribución dentro de la troncal eléctrica. Entonces, como vimos al principio, la eficiencia energética desde el punto de vista del grupo Legrand tiene dos áreas: la distribución eficiente de la energía, que es lo que vimos recién, y la segunda área es la medición y la gestión de la energía. ¿Y por qué la gestión de la energía? ¿Por qué la gestión de la energía es una parte de la eficiencia energética? Porque la gestión de la energía, el cerebro de estas instalaciones te permite tomar decisiones frente a cómo el consumo eléctrico de tu instalación está, qué está pasando con el consumo eléctrico dentro de tu instalación. Si tú no mides, si tú no tienes datos y tú no tienes un sistema que te permita visualizar esto y gestionar esto, tú estás ciego y tal vez el sistema puede funcionar de forma mucho más eficiente. Y tú empiezas a descubrir esto cuando tienes implementado un sistema de medición y de gestión de la energía. La celda de media tensión son un elemento necesario dentro de la instalación. No puedes evitar poner una celda de media tensión por razones eléctricas principalmente, porque necesitas proteger la media tensión en el transformador, porque necesitas poner la instalación a tierra de vez en cuando para hacer algún tipo de mantención, y porque necesitas conectar los cables, pero yo diría, en lo personal, que no es un elemento que aporte de la misma forma, por ejemplo, que un transformador, un ducto de barra o un banco de condensadores a la eficiencia energética de la instalación. Sin embargo, es un elemento que es necesario
que es parte de la gama de elementos que hay que poner en una sala eléctrica en un edificio y que Legrand también tiene como parte de su oferta. Entonces, respondiendo ahí a tu pregunta, Manuel. Entonces, vamos a entrar a este otro mundo de la gestión eficiente de la energía, que es la segunda pata. Una respuesta honesta, ¿para qué vamos a andar inventando cosas? ¿Para qué vamos a inventar cosas si es así? La celda es bastante simple, la celda es necesaria, pero es el elemento más simple. Gestión eficiente de la energía. Un sistema de gestión de la energía consta de 3 partes. La primera parte es la medición. Tú tienes que medir. Lo que no se mide no existe. Esa es una premisa muy cierta. Tú tienes que medir. La primera parte, la primera pierna de este sistema es la medición de la energía. Acá, mediante estos medidores de energía que comunican a través de un lenguaje Modbus. Aquí vamos a explicar todo esto. La segunda parte de un sistema de medición de la energía es una interfaz. Tú debes entregar los datos a alguien, a algún sistema que te permita la visualización y la gestión. Es básicamente un proceso de traducción de este lenguaje Modbus a algún lenguaje que pueda ser leído, entendido, comprendido por algún sistema de gestión. Y la tercera parte es ese sistema de gestión, que puede ser un software Legrand, que se instala en el computador, puede ser un web server, un elemento que viene con el software instalado y que te permite tal vez conectarte remotamente, o puede ser algún BMS, algún desarrollo que haya hecho alguna empresa que se dedica a esto. Alguna empresa que se dedica a hacer plataformas orientadas a la eficiencia energética, a la gestión de la energía, a la refacturación de edificios a renta, etc. Lo primero que hay que decir es que nuestros elementos que conforman este sistema, los elementos Legrand, son universales, no son cerrados. Tú no quedas amarrado a un BMS de una marca. Tú puedes instalar nuestros elementos y conectarlo a otro BMS, a otro desarrollo o a nuestro web server, a nuestro desarrollo. Una solución completa, o dependiendo del contexto en el cual tú estés, puedes conectarlos a otro desarrollo. Son elementos que no te dejan amarrado. Eso vamos a explicar por qué. Y entonces lo primero que hay que entender es que un sistema de gestión de eficiente de la energía consta de estas 3 partes: de la medición, de la entrega de los datos, la interfaz, y de la gestión a través de un software, de un desarrollo. Cada una de estas 3 partes tiene un elemento, un lenguaje y un cable que soporta ese lenguaje. Por ejemplo, la medición de la energía. Si tú quieres medir, cuando hablamos de medición de la energía, lo que uno más conoce son las centrales de medida. Centrales de medida que te reportan los parámetros eléctricos en algún lugar, por ejemplo, la barra general del tablero general de tu instalación. Pero a lo mejor queremos también medir otros elementos que están dentro de la instalación. Por ejemplo, queremos medir el consumo de una carga en específico. No queremos una información general, queremos una información particular para ver cómo realmente se está comportando la instalación. Y en un ejemplo extremo, tenemos estos edificios que se construyen para la renta de departamentos, donde el usuario paga la electricidad no a la distribuidora, no te llega la boleta de Enel, sino que la paga dentro de los gastos comunes al mismo edificio. Este es un modelo que se ocupa, por ejemplo, en el sector terciario, en los strip centers, por ejemplo, o en algunos malls, donde
el dueño de la instalación compra la energía en media tensión y la revende a los usuarios. Y para revender esta energía, obviamente tiene que medirla, tiene que tomar estos datos y gestionarlas para poder calcular cuánto es el cobro. Y esto es algo que viene con mucha fuerza dentro de los edificios que están migrando de la venta de departamentos a la renta de departamentos. Mira, hay que pensar de que, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, los edificios de renta son el 40% aproximadamente de la oferta de departamentos. Y en Chile es recién el 1%. Por lo tanto, de aquí a 5 años, va a haber, ya hay una explosión de construcción de edificios que ya no están destinados para la venta de los departamentos, sino para la renta. Y esta migración de la venta a la renta es una transformación principalmente eléctrica, y está acá en la presentación, lo vamos a ver un poco más en detalle. Motivado por varias cosas. Primero, por esta crisis. Primero que todo, por el precio de los departamentos, que es una locura. Motivado por el precio del suelo, motivado por quién sabe qué, pero cada vez es más difícil comprar y cada vez, por lo tanto, hay más demanda para arrendar. Y dos, también los inversionistas se han dado cuenta que poner plata para vender departamentos y mucha gente que los compra para inversión es básicamente hacer el negocio a un tercero. Por lo tanto, ahora se están quedando con la instalación para ellos administrarla y arrendarla, y así, a lo largo del tiempo, poder tener un retorno de su inversión que se proyecte. Entonces, es toda una transformación que está pasando, como tú dices, Manuel, en los edificios, muy interesante porque es una transformación principalmente eléctrica y donde se hace, pero fundamental, medir el consumo eléctrico de cada uno de los departamentos de ese edificio. Entonces, podemos tomar eso como ejemplo para poder avanzar en la comprensión del sistema. Pero básicamente el sistema consta de 3 partes. La medición a través de estos medidores, que los medidores usualmente tienen una tecnología de que miden a través de pulsos. Luego el pulso tiene que ser con un concentrador convertido en Modbus. Y luego el Modbus tiene que ser convertido es un tipo de Modbus TCP/IP que debe ser convertido a un Modbus que pueda ser interpretado por una red Ethernet o por una red IP, remotamente a través de Internet. Nosotros, tenemos una línea de medidores que comunican directamente en Modbus para que no tengas que agregar un elemento, que es este elemento que es el concentrador, dentro del tablero y te ahorres ese elemento. Por lo tanto, nosotros tenemos una oferta de medidores que salen directamente en Modbus para poder conectarse a esta red de medición. Eso es muy bueno porque te vas a ahorrar elementos en tu proyecto total. Y estos medidores salen directamente en Modbus y requieren ser conectados con un cable Modbus, que es el cable RS485. Luego todos estos cables todos estos medidores llegan a esta interfaz Modbus IP, que toma por un lado el cable Modbus de 32 elementos. Cada 32 medidores tú requieres una interfaz. Entonces se hace una red de cada uno de los medidores y del último se llega a este elemento y este elemento traduce el Modbus de los medidores, el Modbus TCP/IP, al Modbus que te puede servir para una red Ethernet o para una red IP. Esto es como la red que hay en las impresoras en la oficina o de que tú remotamente a través de Internet consultes los datos. Por lo tanto, tú sales de esta interfaz a través de un cable de red, un cable RJ45, porque habla otro lenguaje, y eso es como lo que hay que entender. ¿Por qué se usa un cable Modbus en los medidores de energía? Porque el cable Modbus permite
hacer una red de hasta 1200 metros. O sea, tú fácilmente puedes ir desde el último piso, desde el último departamento, del último medidor que va al último departamento del piso más alto de tu edificio y bajar hasta donde está este elemento, usualmente en un tablero, y sin perder calidad de los datos y sin perder velocidad. Y el cable RJ45, el cable de red, es un cable que tiene como máximo 100 metros. Entonces, es un cable que se usa para redes Ethernet pequeñas, pero que no te permitiría bajar por un shaft eléctrico. Por eso se usan estos dos distintos cables. Y luego tú te conectas, por ejemplo, al web server Legrand, donde está nuestro software que permite visualizar los datos y gestionar a través desde esta interfaz, a través de un cable RJ45. Los medidores que nosotros estamos trayendo, todos están fabricados bajo una certificación MID. Y esto es bastante importante porque la certificación MID es una norma de la Unión Europea que busca asegurar la calidad de la medición en el contexto de la refacturación, en el contexto en el cual hay un cobro al usuario y busca principalmente que la medida sea precisa, que el error sea máximo 0,5, que la transparencia al usuario, o sea, que el usuario pueda de forma transparente consultar su consumo y que no sea una caja, solo te llegue un papel con un número nomás para pagar, y de que sea universal, que comunique a cualquier BMS. Por eso yo aseguro que nuestro sistema no te deja amarrado a ninguna marca, ¿Y cuáles son, a grandes rasgos, los medidores que nosotros tenemos? Primero, un medidor de energía activa, Modbus. Aquí nada es de pulso, porque si tú sales de pulso vas a tener que convertir el pulso en Modbus poniendo otro elemento dentro del tablero que empieza a ocupar más módulos, a hacer más caro tu tablero, etcétera, más puntos de falla, etcétera. Es un medidor de energía activa, o sea, mide tensión, corriente, mide watts y por lo tanto en un periodo de tiempo esa potencia se transforma en energía. Y esto es perfecto para el contexto de refacturación, donde tú quieres medir principalmente kilowatts. Tiene salida Modbus, tiene conexión directa, no requiere transformadores de corriente, tiene una clase de precisión de 0,5, es muy preciso, se alimenta directamente a 200 volts, no requieres poner una fuente dentro de este tablero, se monta Real DIN y está fabricado bajo la norma MID. Un módulo, salida Modbus, conexión directa, autoalimentado. Es perfecto, es perfecto. Tenemos otro que mide energía activa y reactiva. Esto hay especificaciones técnicas donde te piden medidores que midan tanto energía activa como reactiva. Por lo tanto, este es el medidor que tú vas a necesitar. Tiene salida Modbus, no sale a través de pulso, no tienes que poner un concentrador en el tablero que aumenta tu cantidad de módulos, que encarece tu proyecto. Al final vas a tener que poner un montón de concentradores, uno por piso. Entonces, es un montón de elementos que te vas a ahorrar. Tiene conexión directa hasta 63 amperes, no requiere transformadores de corriente, se alimenta a 220, no requiere una fuente, se monta Real DIN y también está bajo la norma MID. Este ocupa 2 módulos como un diferencial. Y lo que les explicaba recién, de cada uno de estos elementos se realiza una red con este cable RS485, una red Modbus. Y para luego llegar con esta red, cada 32 elementos, a una interfaz. Entonces, un ejemplo típico, por ejemplo, en estos edificios de renta, aparece un tablero nuevo que va ubicado en el shaft eléctrico, se llama tablero de piso, y que es el tablero que tiene todos estos medidores que van a cada uno de los departamentos que están conectados en cada piso. Acá vemos, por ejemplo,
un diagrama unilineal típico de un tablero de piso, donde hay una protección general, donde hay un repartidor, donde hay una protección por departamento y donde está este medidor, uno a cada uno de los departamentos. Si se fijan, el diagrama unilineal tiene además una protección extra de 6 amperes con un concentrador, o sea, está pensado para una tecnología de pulso. Con nuestros medidores que salen directamente en Modbus, tú te vas a ahorrar ese concentrador y esa protección dentro del tablero. Y el tablero va a ser un poco más pequeño, vas a tener menos elementos, por lo tanto debería ser un poco más barato también, y va a cumplir con lo que tú requieres. Luego del último de los medidores, bajas con tu cable Modbus, si quieres, al siguiente tablero hasta completar 32 para llegar con un solo cable Modbus, 32 medidores, 32 departamentos a la interfaz. Así es como más o menos se ve el tablero una vez armado. Tiene más o menos se ve más o menos así, y el tablero va ubicado dentro del shaft eléctrico. Acá vemos un típico shaft eléctrico de un edificio de renta, donde por un lado va el ducto de barra, el ducto de barra que distribuye la energía de forma eficiente, como lo vimos en la primera media hora, la caja plugin que sale eléctricamente hacia este tablero de piso que está ahí, y luego a la derecha toda esta escalerilla, usualmente de corrientes débiles. Todo esto es lo que va dentro del shaft eléctrico, y este tablero de piso es un elemento nuevo que aparece en este tipo de instalaciones. Por eso digo que la transformación de la venta a la renta es principalmente una transformación eléctrica, donde aparecen estos tableros que antes no estaban considerados en un proyecto. En este diagrama unilineal se ve a la derecha la troncal de ducto de barra que sube, que en cada piso tiene una caja plugin, que es una caja con una protección para derivar, para salir eléctricamente a cada uno de los pisos, y luego el tablero de piso, que concentra todos estos elementos de medición que van a tomar la medida de cada uno de los departamentos para realizar esta refacturación. Luego del tablero de piso, tenemos que bajar con este cable Modbus cada 32 elementos a nuestra interfaz. Esta interfaz lo que hace es que toma el lenguaje Modbus que hablan los medidores y lo transforma al lenguaje Modbus que hablan, por ejemplo, un computador donde hay un software, o remotamente por internet donde tú tienes, por ejemplo, tu web server. Este elemento, por eso también se conecta directamente a 220, no requiere una fuente. Por un lado conectas el Modbus RS485 y por otro lado sales vía Ethernet, con el cable Ethernet RJ45, el cable de la impresora. Ese cable que siempre hay uno dando vueltas por ahí, usualmente amarillo. Y ocupa 2 módulos, y el elemento es como un traductor. Es el elemento que realiza la traducción. Y este elemento, obviamente un edificio tiene un montón de departamentos, entonces este elemento se conecta usualmente en más de uno, no tiene solo 32 departamentos, puedes tener muchos más. Se ponen todos juntos en un solo tablero, que es un tablero que realiza la interfaz, un tablero de interfaz IP. Y en este tablero usualmente nosotros instalamos no solo las interfaces, aquí se ven un montón de interfaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 por 32, estamos hablando de un edificio que tiene 400 y tantos departamentos. Además, aquí está instalado 2 web servers, que es el web server es el elemento que tiene nuestro software que nos permite la gestión de la energía. ¿Y por qué hay 2? Porque cada web server permite hasta 256 puntos. Por lo tanto, requerimos poner 2 para llegar casi a 500 puntos de conexión. Sí, tú desde este web server puedes extraer archivos CSV, archivos Excel, con las medidas y con lo que tú requieras para realizar tu refacturación o tu gestión o lo que tú
vayas a necesitar después. El web server te lo permite. Nosotros hemos instalado hasta 3 web servers para instalaciones con 750, por ejemplo, departamentos. Y el web server lo instalamos directamente en este tablero. Si se fijan, abajo hay 3 switches. ¿Y por qué instalamos también un switch? El switch es necesario porque permite la conexión de distintos elementos y la podemos llevar así a través del switch, a través de internet, para que la gestión se realice de forma remota. Usualmente hay una oficina y en esa oficina alguien va a bajar este archivo y va a realizar esta refacturación o los informes que requiera, y tú puedes acceder remotamente a través de un computador, de una tablet, de tu teléfono. Tú puedes meterte al web server remotamente a través de internet. Por eso se le agrega un switch. Es muy importante. Entonces, nuestro web server Legrand es un sistema de gestión, te permite hasta más de 750 puntos, es lo que se ve ahí con ese web server, pero tú también puedes conectar este sistema a un desarrollo externo. A lo mejor hay empresas que ya trabajan con empresas dedicadas al desarrollo de estos VMS o de estos sistemas de refacturación, y estas empresas tienen ya su desarrollo y tú tienes que entregarles los datos. Y eso es lo que hace nuestro sistema. Los medidores, la interfaz, el switch, y le entregan los datos. No es necesario tal vez poner el web server, y le puedes entregar los datos para que ellos los saquen, los gestionen dentro de su propia plataforma. Y algo muy importante, es que nosotros entregamos un sistema funcionando. Nosotros no entregamos solamente elementos. Obviamente podemos capacitar a los instaladores, a los tableristas, para que integren estos elementos y ellos puedan asesorar a sus clientes sobre este tipo de plataformas de gestión. Pero estos elementos requieren un nivel de configuración, básicamente porque todos los medidores, cuando los sacas de la caja, traen la misma dirección por defecto. Y tú tienes que ponerles direcciones distintas, porque si no, cuando tú lo vas a consultar, es como el cartero que llega a un condominio y todas las casas tienen el mismo número. Entonces, es un nivel de configuración muy básico, pero necesario, si no, no vas a rescatar ningún dato. Y además nosotros incluimos en este sistema una puesta en marcha. ¿Qué significa? Que cuando están todos los elementos instalados, configurados, hacemos un scan de los elementos para poder asegurar de que todos los medidores, más los otros elementos que están en la red, como las centrales de medida, por ejemplo, están entregando todos sus datos en la dirección correcta, entregando el dato correcto, y que no vas a tener problemas para hacer funcionar el sistema de forma posterior. Aquí hay que entender de que tú pones este sistema, el tablerista usualmente instala los elementos y entrega los tableros, y luego el gallo que tiene el desarrollo quiere sacar los datos para hacer una prueba, pero nadie los ha configurado, nadie ha hecho una pequeña puesta en marcha, y puedes quedar realmente en tierra de nadie. Puedes quedar en una situación donde nadie se hace cargo de eso. Por eso nosotros estamos incluyendo la configuración de los elementos y la puesta en marcha para poder entregar una solución, y no solamente elementos que alguien va a instalar dentro del tablero. Esto puede ser instalado para arriendo de habitaciones, claramente sí. Tú pones el medidor más simple, por ejemplo, este medidor de energía de un módulo Modbus, y tú separas el circuito que va a esa habitación, y tú, listo, tienes el consumo de esa habitación separado del consumo general de la casa, por ejemplo. Y sí, hay capacitaciones mucho más. Yo acá lo que he hecho es mostrarles todo el abanico de soluciones, pero si esto le interesa,
Obviamente tenemos soluciones más profundas donde vemos en profundidad la conexión, la programación, las características del web server, qué tipo de archivo tú puedes bajar, cómo puedes gestionar esos archivos, cosa de que tú puedas finalmente a tu cliente ofrecerle una solución en base a nuestros productos. Eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y para terminar, ya que vimos la distribución eficiente de la energía y la gestión eficiente de la energía, simplemente contarles de que también vienen cargadores de vehículos eléctricos, que es algo que también va a tomar bastante fuerza, cargadores de vehículos eléctricos que pueden ser conectados a esta red de refacturación para que mediante una tarjeta del usuario la carga del vehículo sea cargada, por ejemplo, a los gastos comunes de este usuario, y toda una serie de servicios de estudios puestas en marcha y mantenimientos para todos estos elementos: celda, transformadores, ducto de barra, tableros armados, bancos de condensadores, remarcadores y sistemas de medición, realizados también por Legrand, con extensiones de garantía. Estamos pensando en que si un edificio renta, el inversionista ya no lo va a vender, sino que se va a quedar con el edificio. Tal vez sea interesante para él que el mismo fabricante realice la mantención de los elementos y le asegure que la vida útil de ese elemento va a ser la adecuada, y tenga un ojo encima de las condiciones de funcionamiento para que no se dañen por una mala y una operación fuera de sus rangos. También hechos por el mismo fabricante, por Legrand. Así que muchas gracias por sus consultas, muchas gracias por sus comentarios también, y espero que les haya quedado bastante claro el abanico de soluciones que tiene Legrand para este tipo de edificios. Hay una pregunta aquí, Maximiliano. Mira, es una buena pregunta. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, mientras más cerca sea de la carga, es más eficiente. ¿Por qué? Porque tienes un motor, por ejemplo, que está solicitando energía activa y energía reactiva. Y si tú le suministras con un banco de condensador de forma local, lo más cerca posible de ese motor, la energía reactiva, esa energía reactiva no va a viajar por la red, por la instalación, y va a alivianar un poco la carga de corriente que está viajando por la instalación. Sin embargo, lo más común, porque eso también puede empezar a ser un poquito más caro, es bueno mirarlo, porque si tú tienes una planta donde hay un motor, hay un proceso que te está destruyendo el factor de potencia y no es todo, tal vez te convenga compensar directamente ahí. Pero usualmente para un edificio, por ejemplo, lo más común en términos técnicos y económicos sería compensar a nivel del tablero general. Súper, Nico. Muchas gracias, Nicolás. Don Maximiliano te indica que gracias. Él ya tenía más o menos esa información. Así que, Nicolás, bueno, agradecerte. Muchísimas gracias por tu presentación el día de hoy. Estuvo excelente. Y nuestros clientes también estuvieron bastante interactivos, haciendo sus preguntas. Y esa es la idea de estas capacitaciones, que podamos conversar, que podamos interactuar y que no solo sea un expositor hablándole a la pantalla. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Acá don Daniel también nos hace un comentario, Nico, te lo voy a colocar. Sí, es un muy buen comentario, sí. Sí, nos indica lo siguiente. Así que gracias a todos, gracias Nico, muchas gracias. Muchas gracias. Por seguir participando. Como Nico les comentó, si quieren saber un poquito más acerca de nuestro sistema de gestión de energía, el último webinar de esta especialidad de eficiencia energética, que va a ser el día 16 de diciembre, es acerca del sistema de gestión de energía EMS-CX Cubo, así que los invitamos a participar a todos aquellos que quieran aprender un poquito más en
detalle, porque claro, esta capacitación de 1 hora nos daba como para hablar en línea general todo el abanico de soluciones que tiene el grupo Legrand, pero imposible el poder dar con detalle toda la información, aunque Nicolás lo intentó y de verdad estuvo excelente. Así que acá también nos pregunta don José si la presentación está disponible para descarga. No está, don José, pero ya se la vamos a colocar. Ahí ya está disponible y la puede descargar. Así que ya está en el panel de evento, archivos compartidos. Gracias por recordarnos. Me confirman, porfa, si lo pueden ver. Nico, como yo me quedo con ellos un ratito más, para no quitarte más tiempo, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Ya, pues. Chao. Estén muy bien. Buen día, Nicolás. Ya, perfecto. Entonces ya, disculpen, ya se encuentra disponible la presentación para que la puedan descargar. También les recuerdo que nos quedan ya los últimos 2 webinars de esta especialidad de eficiencia energética. Nos quedan 2 miércoles y Nicolás aprovechó, aquí lo voy a anclar ese comentario, de dejarnos su correo electrónico en caso de que ustedes necesiten alguna asesoría del tipo técnica, necesitan conversar algo con el Nico, así que lo pueden ver con él. Él es especialista en el área de proyectos. Así que ahí está su contacto para que le puedan escribir. Y bueno, recordarles, como les decía, quedan ya los últimos 2 webinars de esta especialidad de eficiencia energética, que rápido pasó el tiempo, pasó esta especialidad. Así que tenemos los últimos 2 miércoles. La semana que viene vamos a estar hablando específicamente de cómo gestionar eficiente la iluminación. O sea, cómo hacer una iluminación eficiente. Va a estar muy bueno con el especialista del grupo Legrand, Noel López. No sé si ustedes ya han estado en alguna capacitación con él. Y la siguiente semana entonces vamos a estar hablando exclusivamente de este sistema de gestión de energía MSCIQ. Incluso vamos a estar hablando un poquito acerca de las aplicaciones. Va a estar excelente. Don Rolando, le vamos a hacer llegar la información, no hay ningún problema. Así que ya para despedirme, además de agradecerles a todos, recordarles que les va a llegar a su correo electrónico el diploma de participación, el certificado de participación por el día de hoy. Y bueno, dejarles también la encuesta que ya se encuentra en la pantalla, que para nosotros es muy importante el recibir sus comentarios, el recibir sus sugerencias, porque estamos planeando seguir con esto para el año que viene. A pesar de que vayamos a volver a un formato presencial, donde también esperamos podamos volver muy pronto, queremos mantener algunos webinars mensuales, queremos mantener esto de las especialidades, porque nos hemos dado cuenta que funciona y que no solo pueden acceder personas de Santiago, sino también de otras regiones, y lo importante es llegar a muchas más personas y poder compartir con todos. Así que bueno, sus sugerencias y sus comentarios para nosotros son importantísimos, por lo tanto los invitamos por favor a contestar la encuesta que se encuentra en la pantalla, es una franja azul con un botón rojo, es la encuesta de siempre para que nos puedan comentar qué tal les pareció esta capacitación, qué tal les pareció este contenido, qué otros temas de interés ustedes tienen, para que nos puedan hacer esa retroalimentación para que el año que viene podamos seguir con estos programas de capacitación online. Así que don Rodrigo, adiós, que tengan muy buen día. Gracias por comentarnos, gracias por conectarse. Y bueno, nos vemos en una próxima capacitación. También recordarles que el día de mañana vamos a estar haciendo el último webinar de la especialidad de protecciones eléctricas. Sé que hay algunos por ahí que están participando también en esa especialidad. Así que bueno, los invitamos ya a participar en este último webinar, donde vamos a estar hablando acerca de limitadores de sobretensión y cómo estos van a tomar importancia, ya que en la nueva normativa van a ser exigidos. Ya no va a ser una propuesta, ya no va a ser una sugerencia, sino que va a ser una exigencia. Así que adiós a todos, que estén muy, muy bien y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas.
29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.